Mi novia dijo: ¿en serio creíste que me casaría contigo en esta bodita miserable para después irse con su mejor amigo? El karma la arruinó. No estoy muy seguro de cómo empezar a contar esto, pero supongo que lo mejor es ir directo al punto. El día de mi boda, simplemente no ocurrió. No es que algo saliera mal durante la ceremonia, es que la ceremonia nunca empezó. Me dejaron esperando. Dicho así suena simple, casi como una anécdota incómoda, pero en ese momento fue mucho más que eso. Había tiempo, dinero, expectativas y, sobre todo, decisiones que ahora sé que no tomé bien. Me llamo Daniel, tengo 30 años y estuve en una relación con Laura durante casi 4 años. No diría que éramos la pareja perfecta, pero sí lo suficientemente estables como para pensar en un futuro juntos. Al menos, eso creía yo. Curiosamente, la idea de casarnos no fue mía. Laura siempre hablaba del futuro, la casa, los viajes, incluso los nombres de los hijos que algún día tendríamos. Yo la escuchaba, pero nunca fui alguien que tuviera prisa por formalizar todo. Mi vida era bastante simple: trabajo, casa y ella. Un día, sin rodeos, me dijo que quería casarse. No lo planteó como una idea, sino como una decisión ya tomada. Recuerdo claramente esa conversación. Estábamos cenando y de pronto dijo que sentía que estábamos perdiendo el tiempo. Le pregunté si no era apresurado. No gritó ni hizo una escena, pero su actitud cambió por completo. Se volvió distante, fría, como si algo se hubiera roto. Durante varios días apenas hablamos con normalidad. Al final cedí. No porque estuviera totalmente convencido, sino porque no quería perderla. Pensé que quizás yo era el que estaba dudando demasiado. Le dije que sí, que nos casaríamos. A partir de ese momento, todo avanzó muy rápido. Laura tomó el control de los preparativos casi por completo. Yo intenté involucrarme, pero la mayoría de las decisiones ya estaban tomadas cuando me las mencionaba. Había, sin embargo, una condición importante: el dinero. Yo tengo un trabajo estable, pero no gano lo suficiente para una boda lujosa. Se lo dije desde el principio. Fui claro: si nos casábamos, tendría que ser algo sencillo. Ella aceptó, o al menos eso parecía. Dijo que lo importante era el compromiso, no el tamaño de la celebración. Incluso mencionó que prefería algo íntimo. Eso me tranquilizó. En menos de 2 meses ya teníamos todo listo. Rentamos un salón pequeño, sencillo pero decente. Nada elegante, pero limpio y bien cuidado. Contratamos comida básica, música sin grandes pretensiones y una decoración discreta. Aún así, terminé gastando más de lo que había planeado. Entre el vestido que ella eligió, el alquiler, la comida y otros detalles, mis ahorros prácticamente desaparecieron. Incluso tuve que pedir dinero prestado. No me quejé en ese momento. Pensaba que valía la pena. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, nervioso, pero también emocionado. No soy una persona especialmente expresiva, pero ese día se sentía distinto. Llegué al salón antes que la mayoría. Poco a poco empezaron a llegar los invitados. No eran muchos: familiares lejanos, algunos compañeros de trabajo y un par de conocidos de Laura. Yo nunca tuve muchos amigos, y aunque ella nunca lo decía directamente como una crítica, era algo que notaba. El ambiente era tranquilo. Todo estaba listo, tal como lo habíamos planeado. Pero había un problema. Laura no llegaba. Al principio no me preocupé. Pensé que era normal. Incluso algunos invitados bromeaban con eso, que las novias siempre se retrasan. Pasaron 15 minutos. Luego 30. Después 1 hora. Ahí fue cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Intenté llamarla. No respondió. Le envié mensajes. Tampoco. Las miradas empezaron a cambiar. Las conversaciones en voz baja eran cada vez más evidentes. Algunas personas evitaban mirarme directamente. Intenté mantener la calma, pero ya no tenía sentido fingir que todo estaba bajo control. Además, había algo más. Su mejor amigo, Marcos,
tampoco estaba ahí. En ese momento no le di importancia, pero después entendería que sí la tenía. Pasaron casi 2 horas desde la hora prevista. Algunas personas comenzaron a irse. Otras se acercaban a preguntarme si todo estaba bien. Yo repetía lo mismo, seguro ya viene. Pero ni yo mismo lo creía. Entonces, justo cuando estaba considerando cancelar todo, la puerta del salón se abrió. Y ahí estaba ella. Pero no como debería haber estado. Entró caminando sin prisa, como si no hubiera nada fuera de lo normal. No llevaba vestido de novia, ni maquillaje especial, ni peinado elaborado. Vestía ropa casual, unos pantalones deportivos y una camiseta amplia. Por un momento pensé que algo grave había pasado. Que tal vez hubo un problema, un accidente, algo que explicara por qué estaba así. Di un paso hacia ella. ¿Estás bien? Alcancé a decir. Pero no me dejó continuar. Soltó una risa breve, seca. No era nerviosa, tampoco parecía incómoda. Era una risa extraña, fuera de lugar. Detrás de ella entró Marcos. En ese instante, el ambiente cambió por completo. El salón, que ya estaba en silencio, se volvió aún más tenso. Era como si todos estuvieran esperando una explicación. Laura miró alrededor con una expresión difícil de describir. No era sorpresa, era más bien decepción. ¿Esto es todo?, dijo finalmente. Su voz no fue un grito, pero fue lo suficientemente clara como para que todos la escucharan. Sentí un nudo en el estómago. Laura, intenté decir algo, pero me interrumpió. Daniel, esto no es lo que yo imaginaba. No había burla directa, pero sí una frialdad que dolía más que cualquier insulto. Marco sonrió de lado, como si ya supiera cómo terminaría todo. Hablamos de esto, continuó ella. Yo pensé que lo habías entendido. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de algo que no había querido ver antes. Dijiste que no te importaba, respondí, intentando mantener la calma. Ella negó con la cabeza lentamente. Dije que quería casarme contigo. No que quería esto. Miró las mesas, la decoración, a los invitados. No es solo el lugar, añadió. Es todo. Nadie decía nada. Nadie se movía. Yo tampoco. Esto no va conmigo, dijo finalmente. No es la vida que quiero. Esas palabras fueron más claras que cualquier explicación. No era solo la boda. Era yo. Marcos dio un paso adelante, pero no dijo nada. No hacía falta. Deberíamos haber sido honestos antes, continuó Laura. Yo intenté convencerme de que esto era suficiente, pero no lo es. No había rabia en su voz. Tampoco emoción. Era como si estuviera cerrando un trámite pendiente. ¿Entonces, ya está?, pregunté. No sabía si esperaba una respuesta distinta, pero necesitaba escucharla. Ella dudó un segundo. Sí. Así, sin más. Sin drama, sin disculpas reales, sin intentar suavizarlo. Solo un sí. El silencio que siguió fue pesado. Algunas personas bajaron la mirada. Otras simplemente observaban, incómodas. Lo siento, añadió después, aunque no sonó como un verdadero arrepentimiento. Pero no puedo hacer esto. Se giró ligeramente hacia la salida. Marcos la siguió. Y así, simplemente, se fueron. No hubo gritos. No hubo escenas exageradas. Solo se fueron. Me quedé ahí de pie, sin reaccionar. Creo que esa fue la parte más extraña. Uno pensaría que en un momento así haría algo, reclamar, enojarme, decir algo. Pero no. Nada. Era como si mi mente estuviera tratando de procesar lo que acababa de pasar, pero no pudiera. Miré alrededor. Fue entonces cuando empecé a notar detalles que antes había ignorado. Las expresiones de los invitados. Algunos incómodos, otros con lástima. Y algo más. Su familia no estaba ahí. Ni sus padres, ni sus hermanos, nadie.
En ese momento todo empezó a tener más sentido. Esto no había sido una decisión impulsiva. Probablemente lo sabía desde antes. Y yo, simplemente no lo vi. Alguien se acercó a preguntarme si estaba bien. No recuerdo quién. Asentí por inercia. La boda nunca se canceló oficialmente. Simplemente, se deshizo sola. La gente comenzó a irse poco a poco. Algunos me dijeron palabras de apoyo que apenas escuché. Otros se marcharon en silencio. Al final, me quedé prácticamente solo en el salón. Todo seguía ahí, las mesas, la comida, la decoración. Preparado para algo que nunca iba a pasar. No lloré ese día. Tampoco al siguiente. Era más bien una sensación de vacío. Como si todo lo que había planeado ya no tuviera sentido. Los días siguientes fueron extraños. Volví a mi rutina casi automáticamente. Trabajo. Casa. Silencio. No tenía mucha gente con quien hablar, así que simplemente seguí adelante. Y entonces empezaron las publicaciones. Al principio no les presté mucha atención. Una noche, casi por costumbre, abrí las redes sociales y ahí estaban. Fotos nuevas. Varias. Laura en la playa, sonriendo, relajada. En algunas aparecía sola, en otras con Marcos. No eran imágenes exageradas ni provocativas. Eran, normales. Como las que cualquiera subiría estando de viaje. Pero el contexto lo cambiaba todo. Lo que más me llamó la atención no fueron las fotos, sino el texto que acompañaba una de ellas. A veces te das cuenta de que estabas forzando algo que nunca encajó. La leí varias veces. No porque no la entendiera, sino porque intentaba encajarla con lo que habíamos sido. Con lo que yo pensaba que éramos. Seguí viendo. Comentarios, reacciones, mensajes de apoyo. Alguien escribió, se te ve más feliz que nunca. Ella respondió con un corazón. Otro comentario decía, qué bueno que seguiste tu instinto. No respondía nada. No reaccioné. Tampoco la bloqueé de inmediato. Simplemente dejé de mirar. No tenía sentido seguir ahí. Las semanas pasaron. Al principio ella publicaba constantemente, fotos, historias, frases. Todo giraba en torno a su nueva etapa. Viajes cortos, salidas, momentos que parecían espontáneos. Parecían felices. O al menos eso mostraban. Con el tiempo, las publicaciones empezaron a disminuir. No fue algo brusco. Más bien gradual. Menos fotos. Menos actividad. Hasta que prácticamente desapareció. No le di demasiada importancia. Pensé que simplemente habían decidido vivir su relación de forma más privada. Mientras tanto, yo seguía con mi vida. No hubo grandes cambios al inicio. Solo me enfoqué en lo básico, trabajo, estabilidad, recuperar el dinero que había perdido. No fue fácil. Había días en los que me preguntaba si había hecho algo mal. Si había ignorado señales evidentes. Si realmente no había sido suficiente. Pero esas preguntas, con el tiempo, empezaron a perder fuerza. No porque encontrara respuestas claras, sino porque dejaron de importar tanto. 6 meses después, mi vida era, tranquila. No perfecta, pero estable. Y entonces, un día, todo volvió. Era una tarde cualquiera. Regresaba del trabajo, pensando en cosas simples, cuando la vi. Estaba frente a mi casa. Por un segundo pensé que me estaba confundiendo. No tenía sentido que estuviera ahí. Pero era ella. No llevaba maquillaje llamativo, ni ropa elegante. Se veía distinta. Más cansada, más apagada. No era la misma persona que había visto en aquellas fotos. Me detuve a unos metros. Ella fue la primera en hablar. Hola. Así, como si nada. Como si no hubiera pasado medio año desde la última vez que nos vimos. No respondí de inmediato. No por enojo, sino porque realmente no entendía qué hacía ahí. Necesito hablar contigo, añadió.
Evitaba mirarme directamente. Fue entonces cuando noté algo más. Su postura. La forma en la que sostenía las manos. Y luego, cuando bajé la mirada, lo vi. Su vientre estaba ligeramente abultado. No hacía falta preguntar. Estaba embarazada. Levanté la vista otra vez. En ese momento, muchas cosas empezaron a encajar. No había venido por casualidad. Estoy cansado, dije finalmente. Solo quiero entrar a mi casa. Intenté avanzar, pero dio un pequeño paso hacia mí. Por favor, solo un minuto. Su tono era distinto. No había seguridad, ni control. Era urgencia. Me quedé en silencio unos segundos. No porque quisiera escucharla, sino porque entendí que no se iría fácilmente. Un minuto, dije al final. Ella asintió, como si hubiera estado esperando exactamente eso. Tomó aire. Y empezó a hablar. Al principio le costó empezar. Se notaba que había pensado muchas veces lo que iba a decir, pero en el momento real las palabras no salían igual. Después de todo, comenzó, me fui con Marcos. Asentí levemente. Eso ya lo sabía. Al inicio, parecía que todo estaba bien, continuó. Viajamos un poco, salíamos, intentábamos, no sé, empezar algo nuevo. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus ideas. Pero no era lo que parecía. No dije nada. Solo escuchaba. Cuando me enteré del embarazo, todo cambió. Ahí su voz se volvió más baja. Al principio él dijo que iba a hacerse responsable. Que no me iba a dejar sola. Volvió a hacer una pausa, esta vez más larga. Pero empezó a distanciarse. Cada vez más. No necesitaba que terminara la frase. Y un día simplemente, dejó de contestar. La miré sin interrumpir. Cambió de número. Cerró sus redes. No supe más de él. No había dramatismo en cómo lo decía. Eso hacía que sonara más real. Intenté hablar con su familia, pero, negó con la cabeza, no quisieron meterse. Respiró hondo antes de continuar. Volví a casa de mi madre, pero tampoco salió bien. No entró en muchos detalles, pero tampoco hacía falta. No fue exactamente que me echara, pero dejó claro que no quería hacerse cargo de la situación. Eso sonaba más creíble que una historia extrema. Ahora estoy viviendo con una amiga, añadió. También está pasando por algo parecido. Dos personas tratando de sostenerse en medio de problemas que no habían planeado. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio corto. Me miró, esperando alguna reacción. No había lágrimas exageradas, ni intento de manipulación evidente. Solo, cansancio. Lamento que estés pasando por eso, dije al final. Y lo decía en serio. No desde el afecto, sino desde una especie de distancia tranquila. Nadie planea terminar así. Di un paso hacia la puerta. Pensé que eso sería todo. Pero no. Espera, dijo. Su tono cambió ligeramente. No era solo alguien contando su situación. Ahora estaba pidiendo algo. Necesito ayuda. Ahí estaba. Directo. ¿Qué tipo de ayuda? Pregunté, aunque ya tenía una idea. No mucho, respondió rápido. Solo algo de dinero, al menos por un tiempo, hasta que pueda organizarme mejor. No sonaba exigente. Tampoco desesperada en exceso. Pero era claro. Había venido por eso. La miré unos segundos antes de responder. Aún estoy pagando deudas, dije. De la boda. No levanté la voz. No fue un reproche directo. Pero el mensaje estaba ahí. Ella bajó la mirada. Lo sé, dijo en voz baja. Por primera vez, pareció realmente avergonzada. Perdón. Esa palabra quedó en el aire. No la dijo de forma dramática. Ni siquiera esperaba una reacción inmediata. Solo, la dijo. Sentí algo en ese momento. No era compasión completa, pero tampoco indiferencia total.
Era más bien una mezcla incómoda. Ahora es fácil decirlo, respondí. No con dureza, pero tampoco con cercanía. Ella levantó la mirada. No vine a justificarme, añadió. Solo, no sabía a quién más acudir. Esa frase fue más honesta que todo lo anterior. Y probablemente también la más difícil de escuchar. Me quedé en silencio unos segundos. Pensando. No en el pasado. Sino en lo que estaba pasando en ese momento. No puedo ayudarte económicamente, dije al final. Claro. Sin rodeos. Su expresión cambió, pero no a enojo. Más bien a decepción. Como alguien que ya esperaba esa respuesta, pero aún así tenía una pequeña esperanza. Entiendo, respondió. Y esta vez sí, parecía sincero. Hubo otro silencio. Más largo. Más definitivo. Pensé que eso sería todo. Pero antes de irse, dijo algo más. No esperaba que me perdonaras. Hizo una pequeña pausa. Pero tenía que intentarlo. Asentí ligeramente. No había mucho más que decir. Ella dudó un segundo, como si quisiera añadir algo más, pero no lo hizo. Se giró. Y empezó a alejarse. Sin drama. Sin gritos. Sin escena. Solo, se fue. La observé unos segundos antes de entrar a mi casa. Cerré la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo realmente había terminado. Los días siguientes fueron, tranquilos. Más de lo normal, incluso. No volvió a aparecer. No escribió. No intentó contactarme de ninguna otra forma. Y yo tampoco lo hice. Durante un tiempo pensé en aquella conversación más de lo que esperaba. No por nostalgia, sino porque, de alguna forma, cerraba algo que había quedado abierto. No era la historia que yo había imaginado para mi vida. Pero era la que había pasado. Volví a mi rutina como siempre, trabajo, casa, pequeñas cosas del día a día. Pero había una diferencia. Ya no había esa sensación de estar esperando algo. Ni explicaciones, ni respuestas. Simplemente, ya no hacía falta. Un par de semanas después, un compañero del trabajo mencionó algo sin saber que me involucraba. A veces la gente se mete en relaciones sin saber lo que quiere, dijo durante una conversación cualquiera. Y cuando se dan cuenta, ya es tarde. No respondí. Pero me quedé pensando en eso. Porque no se trataba solo de ella. Yo también había ignorado señales. También había aceptado cosas sin estar completamente seguro. También había preferido evitar conflictos antes que enfrentar la realidad. No fue solo una decisión equivocada. Fueron muchas pequeñas decisiones que llevaron a ese punto. Y entender eso cambió la forma en la que veía todo. No con culpa, sino con claridad. El tiempo siguió pasando. Poco a poco, empecé a hacer cambios. Nada radical. Pero sí suficientes. Empecé a salir más, aunque fuera solo a caminar. Retomé contacto con un par de personas con las que había perdido comunicación. Incluso comencé a pensar en cosas que antes no consideraba importantes. Como que quería realmente para mi vida. Sin prisas. Sin presión. Solo, con honestidad. De Laura no supe mucho más. Una vez, meses después, vi una actualización suya por casualidad. Nada llamativo. Una foto sencilla, sin texto, sin comentarios destacados. No parecía la misma persona de antes. Pero tampoco era asunto mío entender su proceso. Cada uno carga con sus decisiones. Y con sus consecuencias. No sentí satisfacción al verla así. Tampoco tristeza. Solo, distancia. Esa especie de neutralidad que llega cuando algo ya no te afecta. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó, no lo veo como una tragedia. Lo veo como un punto de quiebre. Uno necesario. Porque si esa boda hubiera ocurrido, probablemente habría terminado peor, solo que más tarde. Y con más daño. Así, al menos, todo quedó claro desde el principio.
Sin promesas falsas. Sin una vida construida sobre algo que no era real. No fue fácil pasar por eso. Pero tampoco fue el final. Fue, más bien, el momento en el que empecé a tomar decisiones distintas. Mejor pensadas. Más mías. Y con eso fue suficiente.